David De Gea. Son. Siento.
Chicos, hola, buenos días a todos. Buen día, profe. Buenos días. Me van a disculpar, sino que estoy un poco delicado de salud. Pues estoy haciendo mi mejor Mucha esfuerzo. chela. Bueno sería, amigo, bueno sería. No, de la nada me he dado tos, no entiendo bien por qué, pero ya voy a estar bien, no se preocupen. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Hoy día vamos a hacer un tema interesante. Hoy día vamos a hacer, en este caso, las etapas de la investigación. ¿Ya? Vamos a hacer todo lo que es etapas de la investigación. Entonces, Profesor, buenas tardes. buenas tardes, buenos días a un es amigo, es 11:57. Profe, queremos verte, por ahí dicen. No, chicos, es que estoy un poco mal, Paso. soy un poco, bueno, toda mi hermoso rostro, como ustedes le dicen, pues está muy mal, está peor, si estaba feo ya está peor. Entonces, pues No lo diga, profe. vamos a tratar de que estemos ya la próxima semana, seguro, chicos. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es un tema muy bonito. Les voy a mostrar, en este caso, con etapas de la investigación, pero con una tesis. Ya, en realidad, con dos tesis vamos a aprender cómo se hacen las etapas de investigación, cosa que ustedes aprenden a mayor profundidad este tema. Entonces, miren, primero, para que entiendan las etapas de investigación bien, vamos a hacer un recuento de la investigación científica de forma, ¿no?, bastante sintética, ya en forma de síntesis, para poder entender bien cómo funciona esto de las etapas de la investigación, ya que esta es una secuencia, ¿no? Miren, lo que debemos recordar es estas partes, los tipos y los niveles de investigación. Acuérdense que los tipos se clasifican, ¿no?, de diversas formas. Los tipos de investigación, ¿no?, en este caso, puede ser según su propósito, por ejemplo. Según su propósito se divide en pura y aplicada. ¿Se acuerdan, cierto? La pura es cuando abordamos todo lo que es la teoría, también llamada básica, ya se puede llamar pura o básica. Sin embargo, la mayoría de investigadores le llama pura, ¿sí? Le llamamos investigación pura. Y la aplicada es cuando vamos a aplicar los conocimientos. Acá, como te dice, la aplicación práctica de determinados conocimientos. O sea, vamos a tratar de que todos los conocimientos que ya tenemos, aplicarlos para nuestra tesis. ¿Sí? Esto es llamado según su propósito o también según su finalidad. Ya, entonces, según su propósito o finalidad, puede ser pura o aplicada. Ahora, otro que hemos visto es según su diseño. ¿Se acuerdan, no? Y según su diseño, puede ser de tres formas. Según el grado de manipulación de las variables, en este caso. Según su diseño, puede ser experimental, puede ser también cuasi experimental o puede ser no experimental. ¿Qué diferencia hay en estos tres? El experimental, acuérdense, su mismo nombre lo dice, es como un experimento, ¿correcto? Es como un experimento. El cuasi experimental, la palabra cuasi significa casi, es casi un experimento, ¿no? Y el no experimental, también su mismo nombre te dice, no hay experimento. Estos tres se difieren por algunas características. Acuérdense que el diseño experimental es cuando hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo control y un grupo experimental. ¿Y cómo se seleccionan los grupos? Al azar, aleatoriamente, eso no se olviden, es al azar. Cuando es un diseño experimental, es al azar, ¿sí? Ahora, el diseño experimental es justamente para evitar equivocaciones en mi verdadero estudio. Por eso les digo que es como un experimento, ¿no?
si yo tengo como objetivo hacer una investigación en un colegio de Lima, pues primero puedo hacer un diseño experimental, o sea, hago eso, pero en la ciudad de Huánuco, para evitarme complicaciones en la ciudad de Lima. ¿Ven? Para eso se hace un diseño experimental, para evitar complicaciones en mi verdadero estudio. Ahora, el cuasi experimental, la palabra cuasi, acuérdense, es casi. Es casi un experimento. ¿Y por qué no le llamo experimento? Porque acá, miren, te dice la diferencia, o sea, con el otro, con el experimental, es la asignación del grupo control. El diseño de investigación, ¿no? En ese diseño se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar, ¿ven? O sea, acá, chicos, los grupos no se asignan al azar, sino que los grupos ya están formados. Acá los grupos ya están formados. O sea, si yo no tengo la elección de hacer algo al azar, pues ya es un cuasi experimento, ¿no? Entonces, en eso se diferencian el experimental y el cuasi experimental, que en uno elijo los grupos al azar y en este los grupos ya están formados. No experimental. En el no experimental, pues no va a haber ningún grupo. No hay ni grupo control ni grupo experimental. Simplemente no hay ningún grupo para poder, en este caso, hacer mi experimento. Por eso se llama no experimental. Ahora, según el periodo, dijimos que existe el transversal y el longitudinal, ¿se acuerdan, no? Transversal era en un momento preciso, ¿sí? En este caso, el transversal es en un momento concreto. Es para ver la comparación en sujetos, pero en un momento único, ¿ya? En un momento único eso tiene que ser. No puede ser en varios momentos, sino en un solo momento, en un momento único. Ahora, el longitudinal es para ver la comparación en un periodo largo. Es para ver las diferencias, para ver la evolución, ¿no? Todo eso es ya este periodo longitudinal. Miren, si yo quiero saber ahorita quién es el mejor alumno entre ustedes, eso sería transversal, ¿correcto? Porque es en un momento concreto, yo lo quiero ver ahorita, hoy día, ¿no? Pero si yo quiero hacer una investigación longitudinal, les puedo hacer un examen hoy, un examen la próxima semana, ¿no? Para estar más seguro, chicos, para estar más seguro, si han ido evolucionando, si quizás el que sacó mejor nota hoy ya no la saca de nuevo, ¿ven? Para eso se hace en este caso un tipo de investigación longitudinal. Según el tiempo dijimos que existe la retrospectiva y la prospectiva. La retrospectiva es para saber ciertas causas, ciertos antecedentes del pasado, ¿no? Si yo quiero saber cuánto tiempo va a durar esta pandemia del COVID, pues tengo que ir a algunos hechos pasados, ¿no? Para entender cuánto tiempo puede durar. Uno de los hechos más recientes, ¿no? De una pandemia es de la gripe española, ¿correcto? Que, por ejemplo, el primer caso de la gripe española se dio en 1916. En el año 1918, pues toda la población o la mayoría de países ya estaban contagiados. Y en 1922 se dio el último caso, por ejemplo, de la gripe española. O sea, en promedio 4 años duró. ¿Sí? Ya desaparecido, pues no es que haya desaparecido, sino que se le logró controlar. Y ahora ya es como una gripe común, ¿no? Porque acuérdense que el mismo Charles Darwin, en El origen de las especies, dice la sobrevivencia del más fuerte, ¿correcto? O sea, el mismo cuerpo se va adaptando por selección natural. Se va adaptando al clima, por ejemplo, se adapta a las circunstancias. El cuerpo, chicos, es muy interesante porque nos adaptamos a todo, ¿correcto? Nos adaptamos a cualquier circunstancia. Muy bien. Entonces, todo esto va a ser algo retrospectivo.
El investigador observa la manifestación de algún fenómeno o hecho ocurrido en el pasado e intenta identificar a partir de estos datos para medirlos en el presente. O sea, yo quiero ver el pasado para entender el presente. Quiero entender bien el presente, pues tengo que ver causas, antecedentes, tengo que ver algunos sucesos que realmente hayan sido similares a lo que está ocurriendo. En cambio, la prospectiva es ver a futuro. Es a partir del presente vamos a hacer como una proyección a futuro. En matemática ustedes hacen bastante esto, que se llama una regresión lineal, o también pueden hacer una proyección, ¿no? Una regresión lineal es sacar una incógnita, ¿correcto? Para partir de ahí, justamente, hacer mis proyecciones, ¿ya? Entonces, no es complicado ya hacer una regresión lineal ni tampoco una proyección. Por ejemplo, ¿cómo en este caso hay proyecciones a los próximos años? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, la OEA u otros organismos internacionales dijeron que para el año 2050 se iba a acabar el agua? ¿Por qué? Porque eso es a partir de estudios, ¿correcto? A partir de proyecciones. Ahora, no es que realmente se vaya a acabar el agua, porque acuérdense que el 70% de toda la población mundial es agua, ¿no? De todo el planeta es agua. Más aún, ahora que se están desbordando, ¿no? Se está deshielando, como decir, los polos, ¿correcto? Entonces, agua siempre va a haber. El problema es el agua para el consumo humano. Eso es lo que se va a acabar. O sea, el agua que es fácil de tratar, como decir. Porque el agua de mar, ¿no? Es más complicado de tratar. Es agua salada. Sin embargo, ya hay países con alta tecnología que están tratando ya, ¿no? El agua de mar para prevenir futuras situaciones. Entonces, eso es algo que debería hacer el Perú también, ¿no? Tratar el agua de mar para evitar decir que en algún momento se acabe el agua. Y los niveles de investigación científica que hemos estudiado era la exploratoria, que es ver un conocimiento nuevo, ¿no? De ahí teníamos la descriptiva, ¿no? Que es ver las características, todo lo que es características en este caso. El nivel correlacional, que es ver la relación de dos o más variables, ¿no? El nivel correlacional es fácil, ver la relación entre dos o más variables. Entonces acá se pueden plantear varios tipos de investigación, pero con dos variables. ¿Qué es una variable? Es lo que tú quieres estudiar, ¿sí? Un tema que quieras estudiar. Eso es una variable. Explicativo. Explicativo es más que todo para ver las causas, ¿ya? Las causas de ciertos fenómenos u hechos. Para distinguir a la investigación explicativa, vamos a usar la palabra influencia, ¿no? Cuando yo vea la palabra influencia, puede ser explicativa. Por ejemplo, influencia el tabaco en el cáncer pulmonar. Automáticamente, al tener esta palabra, ¿no? Al tener la palabra influencia ya es explicativa. Siguiente. Predictivo. ¿Qué es predictivo? Predecir es la capacidad de anunciar anticipadamente el comportamiento de un fenómeno, ¿no? O sea, predictivo es predecir, es anticiparnos a algo. Y por último, el aplicativo, dijimos que era el nivel más complejo, que es solucionar los problemas de la sociedad. Por eso es complicado, porque decir algo teórico es fácil. Yo en teoría te puedo decir muchas cosas, pero de ahí solucionar algo es el nivel más complejo. Y en el nivel de complejidad así quedaba, ¿no? Exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y el aplicativo. Pues bien, ahora para las etapas de investigación científica vamos a tener que tener esta base porque se complementan, ¿ya? Etapas de la investigación.
¿Qué son las etapas de la investigación, chicos? Las etapas de investigación es una secuencia lógica que va a seguir una tesis. La tesis requiere de ciertas etapas, ¿ya? Etapas, en este caso, de la 1 a la 5. También se puede llamar capítulos. Capítulos del 1 al 5. ¿Y cuáles son los capítulos, por ejemplo, en forma general? Capítulo 1. El planteamiento del problema. Este es el primer capítulo de la investigación. Planteamiento del problema. Segundo capítulo. El marco teórico. Tercer capítulo. Marco metodológico. Cuarto capítulo. Resultados. Y el quinto capítulo, las conclusiones y recomendaciones. ¿Ven? Estos son los capítulos, chicos, del 1 al 5. Planteamiento del problema, luego viene el marco teórico, luego viene el marco metodológico, vienen los resultados y las conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Ahora, cada etapa o cada capítulo tiene algo diferente, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 1 nos centramos todo lo que es el problema. El capítulo 2 se centra todo lo que son las teorías, antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, ¿ven? Marco metodológico, donde hemos visto el nivel y tipo de investigación hace un rato. Todo eso se pone acá, en el marco metodológico. Ahí se pone qué nivel es tu investigación y qué tipo es. En los resultados, chicos, se ponen las tablas de frecuencias, ¿sí? Se hace, en este caso, la tabla de frecuencia, ¿no? Con la frecuencia relativa, la relativa acumulada, la absoluta y la absoluta acumulada. Pero solamente, ya vamos a ver que vamos a dejar la relativa más que todo. Más que la absoluta, vamos a dejar la relativa. ¿Sí? Y cada tabla de frecuencias le tenemos que hacer su gráfico. Puede ser gráfico de barras, puede ser gráfico de sectores circulares, o podemos hacer un histograma, ¿correcto? Cualquiera de esos es válido, ¿sí? Y las conclusiones y recomendaciones. Cuando ya tienes tus resultados, pues de ahí sacas tus conclusiones, ¿no? ¿A qué has llegado con el estudio? Y recomendaciones, pues vas a plantear algunas posibles soluciones, ¿no? Para lo que has obtenido. Como ven, no es difícil verlo de forma general. Ahora lo vamos a ver de forma específica. A ver, lo primero, chicos, de toda investigación es empezar por el problema, ¿ya? Eso es lo primero de toda investigación y es lo más complicado también. Tal como le indicaba al otro grupo, ¿no? Hacer el problema, o sea, elegir un problema, es lo más difícil para iniciar una investigación, ¿ya? No hay algo más complicado en realidad en toda la investigación que hacer tu problema. Sí, el problema es de qué tema vas a tratar. Acá vemos. El primer punto es la elección del tema. Es decir, que te debes contestar la pregunta, ¿sobre qué voy a investigar? Ahora, aquí debes delimitar las áreas que tratarás, porque naturalmente un mismo tema tiene demasiadas puntas y no la podrás abarcar todas en un solo trabajo. Las delimitaciones pueden ir de acuerdo. Para poder plantear un problema y por ende el título de investigación se debe tener las siguientes partes. Ajá, ¿qué partes necesitamos para plantear un título de investigación? El problema debe estar expresado en el título de investigación. ¿Sí? Lo más complicado es esto, chicos, porque tú dices, a ver, si estudio esto,
No, pero eso no, ese tema ya muchos lo han visto. De ahí cambias de tema. Le dices, ¿y si estudio esto? No, pero es muy fácil, ¿no? No van a creer que yo haya hecho esto, muy fácil. De ahí estudias otro, le dices, muy complicado, ¿no? Ya, yo les digo por experiencia propia que así es. Ya, lo más complicado es elegir el problema de investigación. Ahora, el problema, o sea, el título de investigación requiere de ciertas delimitaciones. La delimitación es un límite, ¿no? Hasta dónde debe llegar. Toda investigación requiere de estas delimitaciones. Delimitación espacial. Está referido al área geográfica y o espacio en donde se va a desarrollar la investigación. Ajá. Espacial, chicos, el lugar. ¿Dónde vas a hacer tu investigación? ¿Sí? Está referida al área geográfica o al espacio donde se va a desarrollar la investigación. Entonces, eso, chicos, es delimitación espacial, ¿ya? ¿Dónde se va a desarrollar la investigación? El lugar, el espacio geográfico. Delimitación temporal. Hace referencia al periodo o lapso seleccionado para realizar la investigación, o sea, el tiempo, ¿no? Delimitación del universo. Este ítem básicamente hace referencia a la población, unidades, sector en el que se va a aplicar algunas técnicas en la recolección de información. Responde a quiénes. Dicho de otro modo, unidades de análisis a ser investigadas. Ahorita les voy a mostrar dos tesis para que esta parte quede claro, para que sepan cómo plantear un título de investigación. Otro, delimitación del contenido. Hace referencia al aspecto específico del tema que se desea investigar. Responde a qué aspectos concretos serán estudiados. Por ejemplo, en una investigación de derecho, sería esencial delimitar el contenido del derecho para saber cuándo está limitando el derecho y si esta limitación es constitucional. O sea, el tema, chicos, por ejemplo, si yo digo que quiero investigar sobre el desempleo, investigar sobre el desempleo, si yo digo solo desempleo, es algo que en este caso requiere de muchas cosas, ¿correcto? Características, causas, no estoy especificando. A veces es bueno especificar qué quieres investigar, ¿sí? Siguiente. Entonces, pues estas limitaciones a los derechos son las que establece la Constitución o que ésta autoriza al legislador para hacerlo limitando el derecho con efecto constitutivo. No se olviden, chicos, de estas delimitaciones, ¿ah? Espacial, temporal, del universo y del contenido. No se olviden. Miren acá, miren estos dos títulos de investigación. Primer título de investigación. A ver. Por ejemplo, esta tesis se llama Inteligencia emocional en trabajadores serenos de los distritos de Huánuco y Huancayo 2019. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si notan, hay delimitación del contenido. ¿Ven? Hay todas las delimitaciones, miren. Inteligencia emocional es el tema. ¿Ya? El tema que va a tratar. En trabajadores serenos sería a quiénes. ¿Se acuerdan? Ahí dice delimitación del universo. O sea, quiénes. ¿Sí? ¿A quiénes? De los distritos de Huánuco y Huancayo. Ajá, distritos de Huánuco y Huancayo es, ¿qué cosa? Delimitación espacial. ¿Dónde? ¿No? Lo voy a hacer en los distritos de Huánuco y Huancayo. Y 2019, ¿qué cosa es? Delimitación temporal, ¿no? Es el tiempo. ¿Ven? Así, chicos, así de fácil se plantea un título de investigación. No puede haber ningún título que no tenga estas cuatro partes, ¿sí? Todo título de investigación necesita tener estas cuatro partes. El contenido, inteligencia emocional. ¿A quiénes? ¿No? El universo, en trabajadores, serenos, o sea, serenazgo. Distritos de Huánuco y Huancayo.
es el lugar, ¿dónde lo vas a hacer? ¿No? Serenos, pero ¿de dónde? Porque si yo digo solamente serenos, ¿no? O serenazgo, puede ser de cualquier lugar del Perú, pues chicos. Por eso acá tienes que especificar el lugar. Distritos de Huánuco y Huancayo. Y el tiempo también, porque si tú no pones el tiempo, dices, ¿qué? ¿Pero de este año? ¿Del próximo año? ¿No? De acá de hace 10 años, de hace 50 años, ¿no? Entonces es bueno poner por eso todas estas delimitaciones. Veamos el otro ejemplo. Acá hay otra tesis. Vamos a ver si también tiene todo. Te dice, clima familiar y riesgo suicida en adolescentes del nivel secundario de la institución educativa Héroes de Jactay, Huánuco 2018. Miren, ¿hay contenido? Sí hay delimitación del contenido. Ahí está. ¿Qué vamos a ver? El clima familiar y el riesgo suicida. ¿Ven? Ese es el contenido. ¿Hay universo? Sí hay universo. ¿A quiénes? En adolescentes del nivel secundario. Eso es tu universo. O sea, ¿quiénes, no? De la institución educativa Héroes de Jactay, Huánuco. ¿Por qué acá se especifica la institución educativa y el lugar? Porque si yo pongo solo Héroes de Jactay, en la institución Héroes de Jactay, puede ser que esta institución haya en Huancayo, en Puno, puede que haya en Lima, ¿ven? Por eso acá dice Héroes de Jactay, Huánuco. Entonces, esto sería el espacio, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a hacer? En la institución educativa Héroes de Jactay, Huánuco. Y esto es el tiempo, la delimitación temporal. El tiempo. ¿Ven? Así de fácil, chicos, se plantea una investigación, o sea, un título de investigación, así se plantea, ¿ya? Con estas 4 delimitaciones. Así que la clase que les estoy dando hoy no solo les va a servir para su examen, sino también para la vida si me prestan atención, ¿no? Ahora, un ojo. Máximo, ¿cuántas palabras debe tener un título de investigación? Máximo debe tener 22 palabras, ¿ya? Máximo 22 palabras. Incluso artículos u otros también se va a contar como una palabra, ¿sí? Miren acá, máximo 22, o sea, no debe exceder las 22 palabras. A ver, ¿estas cuánto tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y eso ten en cuenta como 1, 19. Tiene 19, ¿ven? El título, chicos, no puede ser extenso, ¿ah? Por ejemplo, si acá diría, supongamos, clima familiar y riesgo suicida en adolescentes del nivel secundario, ¿no? De la institución educativa que queda a 9 kilómetros, digamos, de la ciudad de Huánuco, Héroes de Jactay, específicamente cruzando el trecho de Huánuco-Pampa, no sé, etcétera. Eso, por ejemplo, es exagerar. No, así no son los títulos de investigación. Deben ser así, precisos, ¿ya? Por eso debe tener máximo 22 palabras. No se olviden. Sigamos. A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Ya. Entonces, chicos, como han podido observar, nuestros 2 ejemplos, las 2 tesis que acabamos de revisar, tienen estos aspectos, ¿no? Cumple con estos aspectos. Tenían delimitación espacial, o sea, tenían el lugar, ¿no? Tenían el tiempo, ¿no? O sea, en qué año se iba a hacer. Tenían la delimitación del universo, o sea, quiénes. Y tenían el contenido, o sea, el contenido es el tema, ¿ya? Como ven, no es complicado, chicos, entonces plantear un título de investigación, solo requieren de esas 4 partes. Ahora, todo título debe tener estas 4 partes en su delimitación, ¿ya? No se vayan a olvidar. Yo no puedo poner un título que solo tenga esos 2, o solo esos 3, necesito los 4,
¿Ya, chicos? Sí o sí necesito los 4. Porque si no, no va a estar especificado tu título y en este caso te lo pueden rechazar. Porque acuérdense que esto es necesario para el bachiller, para el título, para otros grados más altos también. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que hay 5 capítulos en la investigación? Pues vamos a ver el primer capítulo. El primer capítulo se llama, ya, planteamiento del problema. Pero este capítulo llamado planteamiento del problema va a tener un subcapítulo, o sea, ahí mismo, que se llama planteamiento del problema. Para no redundar, se le puede llamar fundamentación del problema esto. Ahora, ¿de qué trata? El planteamiento del problema, te dice, es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. En síntesis, un planteamiento del problema es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema, chicos? Es describir el problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el método científico también hay un paso que se llama así, ¿correcto? Un paso que se llama planteamiento del problema. Y que era describir el problema. Aquí es igual. En el planteamiento del problema de una tesis, pues vamos a describir ya el problema lo más, ¿no?, conciso posible. Miren acá, en esas dos tesis. Miren esa tesis. ¿Cómo hace su planteamiento del problema? A ver. Bueno, necesita dedicatoria, agradecimientos, todo eso. Vamos a ver su planteamiento. Acá está. Miren cómo hace su planteamiento del problema. Ahí está, capítulo 1. Planteamiento de la investigación. Le llama fundamentación del problema. Desde tiempos muy remotos, estos chicos, por ejemplo, es la tesis clima familiar y riesgo suicida. ¿Ya? O sea, lo que quiere como objetivo esta tesis, por ejemplo, es ver si a mayor clima familiar hay menor riesgo suicida, ¿no? Porque acuérdense que el clima familiar últimamente está influyendo para que varios jóvenes, niños se suiciden, ¿no? Por esos temas. Entonces, eso es lo que quiere ver, ¿ya? Eso es lo que quiere ver este título de investigación. Quiere ver, ¿no?, si hay una relación entre ambos o no existe relación entre ambos. Te dice, desde tiempos muy remotos, se considera la familia como la célula, conjunto o grupo originario de la sociedad, que ha surgido de la naturaleza. ¿Ve? Dicho grupo social. Entonces, acá va primero describiendo a la familia. ¿Sí? Primero describe la familia. Después, ¿qué hace? Después de hablar de la familia, después habla del riesgo suicida, ¿ven? Uno de los tantos problemas desencadenados en la etapa de la adolescencia y cual se abordará en la presente investigación es el suicidio, ¿ven? El riesgo suicida. El suicidio viene a ser la conciencia que tiene que quitarse la vida y que está ligado a trastornos o por sucesos insoportables. Asimismo, se ha comprobado que la ideación suicida en adolescentes se predice por las tentativas cometidas, la depresión, el uso dependiente de tecnologías como el Internet, problemas de relaciones interpersonales, el abuso de sustancias, etc. ¿Ven? Acá está describiendo cuál es su problema. Entonces, no se olviden, el planteamiento del problema es la fundamentación del problema a tratar. Ahora, veamos. En la otra tesis, por ejemplo, igual.
¿no? En la otra tesis también, en la primera parte, o sea, en el planteamiento del problema, se ve la descripción de la situación, miren. Ahí está. Problema de investigación. Este es de los serenazgos. Miren, ¿cómo describe el problema de los serenazgos? Te dice, la figura de los serenazgos o del sereno está presente en la historia de la sociedad desde el siglo XVI. ¿Ven? Originalmente en España. Comienza con algunos antecedentes, ¿ven? Con algo pasado. En un inicio su labor era la vigilancia de las calles de los pueblos y la iluminación en el horario nocturno. En ese mismo siglo se trasladaba al Perú la figura del serenazgo como apoyo de la seguridad. ¿Ven? Entonces así va describiendo, ¿ven? Poco a poco. Y de ahí se tiene que ir a algo más actual. ¿Sí? Una vez que ya describió algo pasado, acá se va a algo más actual. El puesto del sereno actualmente en las municipalidades no requiere que sus miembros poseen capacitación. Entonces, chicos, planteamiento del problema es la descripción de la situación a tratar, del problema a tratar. Ahí, como han podido ver en los dos ejemplos, hemos descrito, ¿no? Esas dos situaciones. Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué viene después del planteamiento del problema? Después del planteamiento del problema viene formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Básicamente se formulan preguntas generales y específicas que se busca responder con la investigación. O sea, chicos, acá voy a hacer preguntas, ¿no? Que yo mismo me voy a responder. O sea, me hago una pregunta para mí y yo mismo me respondo más adelante. Acá es las preguntas de investigación. Acuérdense que en el método científico también hay una etapa o un paso que se llama formulación del problema, ¿correcto? Y en este paso también era una pregunta, que es igual, también es una pregunta. Solamente que esta no es una etapa contraria. Todo esto son subcapítulos del capítulo 1. El capítulo 1 es el planteamiento del problema y estos son los subcapítulos. Entonces veremos cómo funciona. A ver acá. Veamos cómo funciona la formulación del problema en esta tesis. Ya, formulación del problema tiene que estar después del planteamiento del problema. Ahí está, ¿ve? Formulación de problema, su pregunta de investigación. El título, acuérdense que era Inteligencia Emocional de los Trabajadores Serenos de Huánuco y Huancayo. Ahora, vas a decir lo mismo, pero en forma de pregunta. ¿Ven? Acá te dice, ¿cuáles son las diferencias de la inteligencia emocional entre los trabajadores serenos de los distritos de Huánuco y Huancayo? Entonces, es lo mismo, pero en forma de pregunta. Nada más. ¿Ven? Es lo mismo en forma de pregunta. Ahora, en el otro, en clima familiar y el riesgo suicida. Ahí también va a ser lo mismo, pero en forma de pregunta, miren. Ya. Acá sabe, ¿eh? Su pregunta es, ¿existe relación entre el clima familiar y el riesgo suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario de la institución educativa Eres de Jactay Huánuco 2018? ¿Ven? Acá se está haciendo la pregunta de investigación. ¿Sí? Ahí, como pueden ver, se ha hecho la pregunta. ¿Existe relación? ¿Y por qué dice que existe relación? Porque hay dos variables. Acuérdense que cuando hay dos variables, lo más seguro es que sea el nivel correlacional. El correlacional es para ver si existe relación o no entre dos o más variables. A ver, un momento, discúlpenme ya.
La tos no me quiere dejar. Voy a ver. Un poquito de agua voy a tomar. Un momentito nomás. Tome su agüita, profe. Ya, listo, chicos. Bueno, ya volví. Te extrañé, Sí. profe. No, no me extrañan mucho, chicos. Sí, pues me he dado una tos fuerte. Gracias a Dios hoy estoy mejor. Entonces, vamos a tratar de seguir con nuestra clase. A ver, entonces, la formulación del problema es la pregunta que nos vamos a hacer. Y justamente hoy día también vamos a avanzar con las etapas de investigación 2, chicos. En las etapas de investigación 2 ya vamos a ver lo que es la hipótesis, por ejemplo. Y en la hipótesis vamos a respondernos nosotros mismos. O sea, el investigador se hace una pregunta dentro de su tesis y él mismo se responde. ¿Ven? Tú cuando hagas tu tesis, tú mismo te haces esa pregunta, por ejemplo, las que hemos visto, y tú mismo te vas a responder. Entonces, no se olviden, formulación del problema es la pregunta, ¿ven? Que es, vamos a buscar responder con la investigación. Ahí tienen otro ejemplo de cómo se hace una formulación del problema. Existe relación significativa en los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Psicología de la UNIVAL. Por ejemplo, esto también es una formulación del problema. ¿Yo cómo sé que es formulación del problema? Porque está en forma de pregunta. Todo lo que sea forma de pregunta, chicos, ya es formulación del problema. No hay ninguna otra, ojo, no hay ninguna otra etapa o capítulo dentro de la tesis que sea en forma de pregunta. Solamente la formulación del problema es de esa forma. Siguiente. Los objetivos. También llamados propósitos, ¿ya? También son llamados propósitos esenciales en la investigación. Los objetivos o propósitos es parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se realizará. Nos permite predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir conocimientos de esos fenómenos estudiados. Con los objetivos se busca la finalidad de la investigación, es decir, es la referencia que guía o permite el desarrollo de la propia investigación. Los objetivos deben estar claramente redactados, chicos, o bien formulados. O sea, el objetivo no puede ser amplio tampoco, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se plantea un objetivo en esas tesis que estamos revisando. Para lograr transmitir lo que se está investigando y evitar confusiones o desviaciones en la investigación. O sea, si tú lo haces amplio, quizá te desvíes un poco del camino, ¿no? Las palabras que más se usan en los objetivos es conocer,
analizar, determinar, identificar. La característica fundamental de la elaboración de los objetivos es que deben estar en verbo infinitivo, es decir, terminación ar, er o ir. Ya, veamos. Veamos cómo se plantea un objetivo. Estamos siguiendo la secuencia. Primero era planteamiento del problema, de ahí era formulación del problema, de ahí ahora vamos a ver los objetivos. Ahí está, objetivos. Por ejemplo, este objetivo, ¿cuál es del clima familiar y el riesgo suicida? Determinar la relación entre el clima familiar y el riesgo suicida. ¿Ven? Queremos determinar la relación, o sea, si existe relación baja, alta. Ese es el objetivo de esta investigación, por ejemplo. ¿Sí? Como pueden ver, no se está desviando. Por ejemplo, yo no puedo decir mi objetivo es determinar el clima familiar alto y el riesgo suicida bajo, ¿no? O, yo no, o también determinar la relación entre el clima familiar en ricos y ver el riesgo suicida en pobres, no sé. O sea, todo eso no lo puedo poner porque debe ser lo más concreto posible y sin desviarme del tema. Ya yo lo estoy viendo acá de forma general, o sea, para todos, seas rico, seas pobre, no seas de clase media, etcétera. Estoy viendo de forma general, ¿no? Pero ¿en quiénes? Estoy viendo específicamente en alumnos del nivel secundario de la institución Héroes de Jactay, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo en esta tesis. A ver, veamos la otra tesis. Acá, ¿cuál será? Este es de los serenos. A ver. Objetivo general. Determinar las diferencias de la inteligencia emocional entre los trabajadores serenos de los distritos de Huánuco y Huancayo. ¿Ven? Queremos determinar las diferencias. Entonces, ahí están los objetivos. El primer paso para la elaboración de objetivos es que debe estar un verbo, ¿no? En verbo infinitivo. Ese verbo debe ir al comienzo. O sea, yo no puedo decir de otra forma. Yo no puedo decir, la inteligencia emocional quiero determinar, por ejemplo. No, no voy a poner así. Siempre el verbo va a ir primero, ¿ya? Determinar, ¿sí? Las diferencias, ¿ven? De la inteligencia emocional. Siguiente. Luego de los objetivos, tenemos la justificación. La justificación, chicos, miren, al plantear un problema de investigación, es necesario justificar el estudio, exponiendo sus razones, en especial la utilidad. O sea, ¿por qué es útil tu investigación? Debe tener alguna utilidad. Toda investigación, chicos, tiene una utilidad. Si tú haces una investigación de algo que no va a ser útil, entonces, ¿para qué la haces? ¿Correcto? Toda investigación requiere tener una utilidad, una importancia de hacer. La mayoría de las investigaciones se efectúan con una importancia definida. No se hacen simplemente por capricho de una persona, ¿ven? No es por capricho. Por ejemplo, si tú eres, digamos, un arqueólogo, ¿no? Estudias arqueología, tu tesis tiene que ser sobre eso. Entonces, tú tienes que hacer algo que sea, ¿no? Válido, algo que sea importante. Por ejemplo, decir que los ovnis han construido las pirámides de Egipto, ¿no? En este caso, los extraterrestres. Decir algo como eso podría ser un capricho, porque eso no tiene tanta relevancia, ¿no? Ahora, algo que tiene más relevancia son sucesos que ocurren en la actualidad. Por eso la mayor parte de investigaciones se basan en la realidad, ¿no? Ahora, y esa razón, ¿no? Debe ser lo suficientemente fuerte para que justifique su realización, o sea, la importancia. Eso, ¿quién te dice? El libro de Hernández, Fernández y Baptista. Este es uno de los libros más usados para hacer investigaciones. Ya hay varios libros, hay varios autores.
Pero este es uno de los libros más usados, ¿ya? Por no decir que todos usan, ¿sí? Pero al menos, a ver, del 100% de investigadores, el 60% usará este libro, de Hernández, Fernández y Baptista. ¿Por qué es importante, chicos, citar el autor? Porque si tú citas, el momento que vayas a sustentar tu tesis quiere decir defender tu trabajo de investigación ante personas expertas, ¿no? El momento que sustentes tu tesis, pues, digamos, por ahí hay algo, ¿no? Que el jurado no sabe. Pero si tú has citado al autor, el jurado no te reclama, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Miren, supongamos que hay un autor famoso, famoso, que te diga que la pobreza ya es tener mucho dinero. Supongamos, ¿sí? Ese autor te dice así, la pobreza es tener mucho dinero. O sea, al contrario de decirte que este es no tener nada, te dice que es tener mucho dinero, ¿no? Ahora, si ese es un autor famoso y tú lo has citado, entonces el jurado no tiene por qué reclamarte. El jurado te puede decir, no, pero la pobreza es que uno no tiene nada. Y tú le dices, no, pero este autor dice que la pobreza es que una persona tiene mucho dinero. Entonces el jurado no puede reclamarte. Por eso es importante citar, chicos. Si tú citas, por más que esté erróneo tu concepto, ¿no? Como hay alguien que lo ha sustentado, hay un libro famoso, etcétera, no pueden criticarte. ¿Sí? A ver, un momentito, ¿ya? Mientras comparto otra vez la tesis. Profesor, es hora de comer. Espérense, oiga, no dan tiempo. Qué aburridos. Ah, ea. Habla. Ya, listo, chicos. A ver, por ahí teníamos una pregunta. Profe, ya. Cuando presentas tu tesis, estás en un jurado. Claro, o sea, cuando tú sustentas tu tesis tienes que hacerlo ante un jurado. Por lo general son 3 los jurados. Ellos son personas más expertas, ¿no? De tu facultad. Por ejemplo, si estás en la facultad de Derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Si estás en una facultad de Derecho, tus jurados van a ser abogados, sería lo más lógico, pero de tu facultad, ¿no? Entonces, por eso es importante citar. Profesor, ¿en qué parte de la tesis se cita? En cualquier parte. En cualquier parte se cita. Puede ser en el planteamiento del problema, en la formulación del... No, en la formulación del problema no, ¿ya? A ver, planteamiento del problema se cita, se puede citar bastante. De ahí, en la justificación se puede citar. De ahí se puede citar en el marco teórico, más que todo es en el marco teórico, marco metodológico. En resultados, conclusiones y recomendaciones, sin nada, ¿ya? O sea, en el capítulo 4 y 5, sin nada de citas. Entonces, eso ya poco a poco lo vamos a entender. A ver. Miren acá la justificación, por ejemplo. Esto es de los serenos de Huánuco y Huancayo, ¿no? La inteligencia emocional de los serenos de Huánuco y Huancayo. ¿Qué te dice? Te dice, en este sentido, nuestra investigación reconoceremos, ¿no? El nivel de inteligencia emocional, como tienen las diferencias. ¿Cuál es la importancia? Al conocer los resultados obtenidos, ayudará al área de recursos humanos a construir el perfil de formación del personal para mejorar el rendimiento laboral y puedan ver qué es lo que les falta. ¿Ven? Así, chicos, se plantea una justificación. O sea, ¿por qué tu tesis es útil? ¿Qué importancia tiene? ¿No? Porque debe tener alguna importancia, acá le está expresando. Y en la otra tesis, a ver, de clima familiar y riesgo suicida, ¿qué ha puesto? A ver, ¿qué han puesto de justificación? Toda tesis requiere de justificación, ¿no? No hay ninguna tesis que no deba tener justificación. A ver, acá te dice, justificación. La presente investigación tiene relevancia social, o sea, importancia en la sociedad, puesto que el análisis del clima familiar y su relación con el riesgo suicida es de vital importancia para la formación integral de nuestros adolescentes, desarrollando así armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano. ¿Ven? Ahí ya está expresando la importancia a nivel social. ¿Ven? Te dice, asimismo, los resultados ayudarán a contribuir a incrementar el conocimiento. Entonces, la justificación es una etapa igualmente de importante dentro de la investigación. Y ahora acuérdense que todo es el capítulo 1. ¿Eh? Imagínense todos los capítulos o subcapítulos que requieren en una investigación. ¿Sí? Por ejemplo, la primera tesis que hemos visto de clima familiar, riesgo suicida, en este caso tiene 165 páginas. Y la siguiente tesis que hemos visto de inteligencia emocional en los serenos de Huánuco y Huancayo tiene 95 páginas, si no me equivoco. Entonces, es bastantes hojas. Y si tú haces copia y pega, ¿sí? Hay un filtro que sirve, que usa la universidad para ver si es copia, si es plagio, ¿no? Si es plagio, tienes que volver a hacer hasta que no sea plagio. Se dice que hay una probabilidad de plagio de hasta el 30%. O sea que tu tesis puede ser, digamos, copia un 30%. Pero si es más del 30%, está invalidado tu tesis. Ahora que ya sabemos todo esto, ¿no? Vamos a ver qué nivel y tipo es, ¿ya? Para ir a las etapas de investigación 2. Profesor, ¿es cierto que los jurados son rigurosos con la ortografía? Si hay un error, una coma o punto, ¿no te aprueban la tesis? Ah, no, eso no es cierto, a no ser que sean jurados del área de educación, ¿no? Se supone que en educación sí deben de ser bien estrictos. O sea, no es que te desaprueben, ¿ya? En realidad, en todas las áreas, ¿sí? Se requiere de buena ortografía y todo. ¿Ya? Pero por lo general te aprueban, pero te dicen, no, ya lo corriges. Porque miren, hay varios momentos en la tesis. Una es cuando ya presentas tu investigación. Le presentas a tu jurado. Tu jurado te dice, ya, estás listo para sustentar. ¿Ya? Una vez que sustentas es cuando ya estás en una sala con ellos.
Y ahí expones. Es una exposición eso. ¿Sí? Una vez que ellos tengan aprobado tu tesis, tienes que ir ahí, ¿ya? Y sustentar ante ellos, a ver todo lo que has hecho. Entonces, una vez hecho eso, el jurado te aprueba o te desaprueba. Si te aprueba, ¿ya? No de frente se va a publicar tu tesis. Las tesis se publican en internet, pero no se hace de frente. Justamente como bien su compañero me preguntó, eso de la ortografía y todo, una vez que ya te han aprobado la tesis, ya hay errores ortográficos y todo, el jurado te manda a corregir, pero ya estás aprobado, o sea, ya tu tesis ya ha sido aceptada. Solamente que hay algunas cosas que tienes que corregir para que sea publicado en internet. Pero no hay problema, tú lo corriges y de frente se publica, ya no tienes que sustentar otra vez ni nada. Entonces, quizás en el área de educación sean más rigurosos. Ahí sí, ¿no? Por ejemplo, si eres un profesor de lenguaje, de gramática, o peor, ¿no? En esta área de la ortografía y todo eso, es obvio, ¿no? Sería algo ilógico que estudiando esto tengas errores ortográficos. Profe, ¿y si mi tesis es 30%? Si es 30% copia, pues no hay problema. Si es 31, ya es el problema. Miren, esas dos tesis que acabamos de ver tienen nivel y tipo de investigación, para que sepan que lo que hemos estudiado de investigación científica es importante. Miren, esta tesis es la que tiene 165 páginas. A ver. Miren, acá está el nivel y el tipo de investigación. En el capítulo 3, marco metodológico. Miren, ¿qué nivel es? A ver, ¿qué te dice? Esto es del clima familiar y el riesgo suicida. Te dice, la presente investigación es nivel correlacional. ¿Por qué correlacional, chicos? Porque está hablando del clima familiar y el riesgo suicida. Quiere ver si hay relación entre ambos, ¿no? Entonces, ahí está el nivel, ¿ven? Ahora, otro. El tipo. ¿Ven lo que hemos estudiado? El tipo. También se pone en la tesis. Esta tesis, por ejemplo, es de tipo cuantitativo. Cuantitativo quiere decir que tiene datos numéricos. ¿Ya? Ahora, asimismo te dice acá abajo, se trata de un estudio transversal. ¿Ven? Como lo que hemos estudiado se pone en las tesis. Transversal. ¿Qué es transversal? Acuérdense, en un momento concreto. Dar ciertas características en un momento concreto, un momento único. ¿Ven? Se trata de un estudio transversal o transeccional, puesto que se recolectó datos en un solo momento. Es decir, en un tiempo concreto. Profesor, ¿cuántas hojas debe tener una tesis? Pues ese es criterio del investigador, pero lo mínimo, lo aceptable es unas 70 páginas. ¿Sí? Páginas, o sea, caras me refiero, ¿no? Entonces, con unas 70 basta. ¿Sí? Pero si desean pueden hacer más. Como ven acá tiene 165. Ahora, transversal. ¿Qué más se dice? A ver. Por otro lado, también es considerado como una investigación aplicada. ¿Ven? Como todo lo que hemos aprendido se pone en la tesis. ¿Por qué aplicada? ¿Se acuerdan que había según su propósito pura y aplicada? A eso se refiere, que es aplicada, ya que se caracteriza por su interés en la aplicación de conocimientos técnicos a una determinada situación en concreto. ¿Ven? Por eso es aplicada, porque se busca aplicar los conocimientos. A ver, la otra tesis, ¿qué será? ¿Qué nivel y tipo será? Esto es de los serenos, de Huánuco y Huancayo, ¿no? De la inteligencia emocional. A ver, veamos. Ahí está, nivel. El nivel es descriptivo. ¿Ven? Este es otro nivel descriptivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que solamente estamos viendo, ¿qué cosa? La inteligencia emocional. Nada más, es una variable. Entonces, es descriptivo, porque la explicativa, la correlacional tienen dos variables. Y no puede ser exploratoria, porque casi nadie es exploratoria. ¿Sí? La exploratoria no tendría tantas páginas. La exploratoria tendría las cosas 15, 20 páginas. Y eso. ¿No? Porque es algo nuevo.
Entonces, en ese caso, este es descriptivo. A ver, ¿qué tipo será? Ahí está. Te dice, nuestra investigación es de tipo aplicada. También, porque se caracteriza en la aplicación de conocimientos teóricos. ¿Ven? Los dos son aplicados. Pero son aplicados porque se utilizan los conocimientos previos. Entonces, hasta ahí está fácil. Ahora veamos lo siguiente. Etapas de la investigación 2. A ver, ¿cómo serán las etapas de investigación 2? Pues las etapas de investigación 2 es la hipótesis. O sea, todo lo que tiene que ver con el capítulo 2, si se puede decir. ¿No? En el capítulo 2 se ponen las hipótesis. En el capítulo 2 es marco teórico, acuérdense. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Etapas de la investigación 2. Seguimos con la tesis. Todo esto es de la tesis, ¿ah? O sea, todo, miren, desde la clase pasada, desde etapas de investigación científica, para adelante, hasta que terminemos, todo es el proceso de hacer una tesis. Todo. Etapas de investigación 1, etapas de investigación 2, población y muestra, técnicas e instrumentos, todo eso es para hacer una tesis. ¿Sí? Sino que, ¿por qué eso se enseña en nivel preuniversitario, chicos? ¿Y por qué vienen los exámenes de admisión? Porque esto es fundamental desde el primer año de la universidad. La SUNEDU, ¿no? Para que una universidad se licencie, ¿no? Logre la licenciatura, ha tenido que proveer que todas las facultades hagan investigación desde el primer año. Y hay varios de sus ex compañeros que me piden ayuda, ¿no? Para hacer sus trabajos de investigación. ¿Sí? Solamente que, pues ahora trato de que ellos mismos entiendan, puesto que la universidad es un poco diferente, ¿no? O sea, los pasos son los mismos. A lo que me refiero es que si tú recibes ayuda en primer año, ¿no? En algo que es básico, te vas a adaptar a eso y siempre vas a necesitar ayuda. Entonces, lo preferible es que uno aprenda por sí mismo, ¿no? Al menos ahorita sí les puedo ayudar, pero ya después quizás muy poco, ¿no? Entonces, etapas de la investigación 2. Miren, ¿en qué consiste? En la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Esto también hemos visto en método científico, ¿correcto? ¿Qué era una hipótesis? Es una tentativa de respuesta o una posible respuesta. Muy bien, correcto. Entonces, la hipótesis, acá le ponemos, son tentativas o posibles respuestas en una investigación. Ajá. Ahora te dice las cuales nacen a partir de la formulación del problema. O sea, ¿de dónde surge la hipótesis? Surge de la formulación del problema. ¿Se acuerdan qué es formulación del problema, cierto? La pregunta de investigación. Eso surge de la pregunta. Por eso les dije, tú mismo te haces una pregunta y tú mismo te tienes que responder. ¿Ya? En eso consiste la hipótesis. Miren. Primer tipo de hipótesis. HI. Se llama hipótesis de investigación. Son proposiciones afirmativas ante un problema de investigación, es decir, lo que espera el investigador. Ajá. Es entonces, chicos, una hipótesis de investigación, una proposición afirmativa, ¿ya? Ante el problema de investigación. Miren, ¿ah? Miren cómo se plantea una hipótesis de investigación. Acá está. ¿Se acuerdan cómo era la pregunta? Esto, por ejemplo, es de inteligencia emocional. La pregunta era, ¿existen diferencias, ¿no? De la inteligencia emocional en los serenos de Huánuco y Huancayo? Y miren la hipótesis de investigación. Acá, para que sea más específico, decimos sí existen diferencias. ¿Ven? Sí existen diferencias,
significativas entre la inteligencia emocional de los trabajadores serenos de Huánuco y Huancayo. Ajá, estoy afirmando, por eso te dice, es una hipótesis afirmativa, ¿no? Es la que siempre te dice que sí, ¿correcto? Siempre es positiva, siempre te dice que sí. Ahora el otro. A ver, y acá, esto es la pregunta, ¿se acuerdan cómo era? Era, en ese caso, ¿existe relación entre el clima familiar y el riesgo suicida? Veamos su hipótesis de investigación, a ver, ¿cómo sería? Si la pregunta era si existe relación o no, acá te dice, ¿ve? Sí existe relación, te está respondiendo, porque la pregunta era, ¿existe relación? Y la HI, que es la hipótesis de investigación, te dice, sí existe relación. ¿Ven? Está respondiendo a la pregunta. Entonces, uno mismo se hace una pregunta y uno mismo se va a contestar. En este caso, en esta hipótesis. ¿Correcto? Siguiente hipótesis. La hipótesis nula. H sub 0. La H sub 0 ya son proposiciones que están orientadas a rechazar o negar la hipótesis de investigación. Ajá. Te rechaza, chicos. Acá te va a rechazar. Acá te dice que sí, acá te dice que no. ¿Ya? Niega o rechaza la hipótesis de investigación. Entonces, es fácil de saber cómo se plantea la hipótesis nula. Es lo mismo que el HI, pero en forma negativa, ¿no? En forma de rechazo. Entonces, veamos. Acá que te dije, sí existe relación. Entonces, ¿cómo será la hipótesis nula? Uy, estoy hablando solo, creo. Entonces, ¿cómo será la hipótesis nula, chicos? Ajá. ¿No tiene relación? Muy bien. No existe relación, no tiene relación. Correcto, miren, acá está. Hipótesis nula. Ahí está. No existe relación. Correcto. ¿Ven? Entonces, así de fácil, chicos, se responde la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. En una digo que sí existe, en la otra digo que no existe. Solo se niega, ¿no? Ahora en el otro, a ver. Acá que dije, sí existen diferencias. Entonces en la nula, ¿qué diré? ¿Qué diré en la hipótesis nula? No existen diferencias. Muy bien, no existen diferencias. Correcto. Ajá. Muy bien. Entonces ahí está, ¿ven? No existen diferencias. Siempre es importante esto, ¿ya, chicos? En toda tesis se pone la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Siempre. En toda tesis. No hay tesis que no tenga esto. ¿Sí? Porque siempre es bueno afirmar algo y también negarlo. Yo no puedo afirmar, ¿no? Una investigación que va a ser así. Por ejemplo, yo no puedo afirmar que el clima familiar realmente influye en el riesgo suicida, ¿no? Digamos, yo no puedo de frente decir eso. También tengo que negarlo por si acaso, ¿no? Por si las dudas. Igual acá, yo no puedo decir que sí existen diferencias del todo. También debo decir que no existen diferencias. Porque puede ser que al menos en inteligencia emocional los trabajadores de Huánuco y Huancayo sean iguales, ¿no? En inteligencia emocional. Entonces, por eso, chicos, por eso es importante siempre decir que sí, siempre decir que no. Siguiente. Otra hipótesis. La hipótesis alterna. ¿Ya? Hipótesis alterna. A ver, por ahí hay una pregunta. Profesor, ¿una tesis no necesariamente tiene que tener hipótesis alterna? No, no necesariamente. La alterna ya es otra posibilidad. Si quieres le pones, pero no es obligatorio. En cambio, la de investigación y la nula
Sí son obligatorios, porque uno dice que sí, y en el otro dices lo mismo, pero diciendo no. En cambio, la alterna, miren, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nulas. O sea, es otra posibilidad. O sea, si la respuesta no es la HI y no es la H sub 0, debe ser la HA. ¿No? Miren, acá les voy a hacer dos ejemplos bien sencillos, chicos, para que me entiendan esto clarito. Viene en el examen, profe. Siempre fui su hipótesis alterna, por ahí dice. Todo esto lo que estamos haciendo, chicos, está en el último prospecto de admisión. ¿Ya? Entonces, lo que siempre debemos hacer es desarrollar el prospecto, ¿correcto? Para prevenir, ¿no? Y no lamentar luego. Entonces, pero ya cuando les dé las fijas, les voy a decir lo que más viene, ¿sí? O lo que sea más posible que va a venir. Acá, al menos en clases, se habla de todo, ¿correcto? Se tiene que decir todo, tienen que aprender también. En cambio, ya en las fijas, ya un poquito más fácil, ¿no? Para que se direccionen. A ver, ejemplo 1. El ejemplo 1 va a ser: cabe recalcar que las hipótesis responden al problema de investigación, o mejor conocido como la formulación del problema. Es decir, que la hipótesis debe ser centrada en la respuesta y ser lo más concreta posible. Si no existe la formulación del problema, no existe hipótesis. Eso es cierto. Por eso, toda investigación requiere de una formulación del problema. Porque la hipótesis, si no, no la voy a poder poner. ¿Ya? Todo requiere de una formulación del problema. Miren acá. Supongamos que nuestra FP, o sea, formulación del problema, sea: ¿cuál es la causa del cáncer a los pulmones? ¿No? ¿Cuál es la causa del cáncer a los pulmones? ¿Cuál es lo más probable, chicos? ¿Cuál sería tu HI? ¿Qué es lo más probable que te dé cáncer a los pulmones? En el HI se pone lo más probable. Ajá, por ahí hay respuestas. Fumar demasiado. Puede ser, correcto. Entonces, lo más probable es la HI. La HI vamos a decir: la causa del cáncer en los pulmones es el consumo de cigarrillos. ¿Ven? Estoy poniendo en el HI lo más probable. ¿Ya? Lo más probable es esto: que la causa del cáncer en los pulmones sea el consumo de cigarrillos. Ajá. Aspirar demasiado humo. Correcto, para ellos en la marihuana. Ya, muy bien. Entonces, lo más probable es esto, ¿no? Porque casi toda la gente que fuma, con el pasar de los años, sufre del cáncer de los pulmones. ¿Correcto? Que fuma en exceso. Entonces, lo más probable es el HI, la hipótesis de investigación, la que afirma algo: que la causa del cáncer de los pulmones es el consumo de cigarrillos. Está afirmando. H sub 0, o sea, la hipótesis nula. ¿Sí? La nula, chicos, acuérdense que es la que siempre niega o rechaza. Acá estoy negando, ¿ve? Acá dije que la causa del cáncer de los pulmones es debido al consumo de cigarrillos. Y en el otro que dije, el cáncer de los pulmones no es debido al consumo de cigarrillos. ¿Ven? Estoy negando, chicos. Estoy negando o rechazando lo que dije. ¿No? Siguiente. HA. La HA es otra posible respuesta. O sea, si en caso no es la respuesta el HI ni el H sub 0, entonces puede ser el HA. ¿Correcto? Yo digo, la contaminación ambiental es el causante del cáncer de los pulmones. Es otra posibilidad. O también puede ser, ¿no? El consumo de alcohol es el causante del cáncer a los pulmones. ¿No? U otro, el consumo de marihuana es el causante del cáncer de los pulmones. Entonces, así, chicos, la alterna es otra posible respuesta.
O sea, tú dices, si la respuesta no era el HI, y tampoco puedo decir que es el H sub 0, ¿no? Entonces, obviamente, otra debe ser la respuesta. Entonces digo, es el HA, ¿no? El HA es otra posible respuesta. Es como el HI, pero una respuesta, como decir, un poco más secundaria, ¿no? En cambio, el HI es lo más probable. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos esta mesita. ¿De qué color es esta mesa, chicos? Marrón oscuro. Ah, marrón oscuro. Negro, por ahí lo dicen. Negro. Ya, por ahí dicen verde. Verde petróleo. Ya, bueno, son diferentes percepciones, ¿correcto? Ahora, cuando en el jardín, en primaria, en secundaria, tú pintabas tu mesa, ¿de qué color usualmente lo pintabas? Marrón. ¿Saben por qué marrón? Porque nos han enseñado que la mesa sale de la madera, ¿correcto? Y la madera usualmente es marrón. Eso es lo que nos han enseñado, ¿correcto? De los árboles, ¿no? Te dicen que de ahí se tala y se construye diversas cosas, entre eso la mesa. Entonces digo, ¿de qué color es la mesa? Entonces dije, lo más probable es que la mesa, como proviene de la madera, sea de color marrón. Eso sería mi HI. ¿Ven? Es lo más probable. Ahora, el H sub 0 es aquello que niega o rechaza, ¿correcto? Aquello que niega o rechaza es la hipótesis nula. Digo, la mesa no es de color marrón. Ajá, por ahí me dicen, ella, claro, muy bien, es la que siempre niega o rechaza, ¿correcto? Muy bien, por experiencia, se están acordando. Entonces, la mesa no es de color marrón, estoy diciendo, en hipótesis nula. Estoy negando, rechazando lo que dije. Y la hipótesis alterna es otra posible respuesta. O sea, si la respuesta no era el HI y tampoco es el H sub 0, ¿no? Entonces, va como secuencia de esto. Ya la mesa no es de color marrón. Entonces, HA, la mesa es color verde, por ejemplo. O la mesa es color blanca, la mesa es color azul, y etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden, la HI es aquella que siempre afirma. Es la respuesta más cercana a la verdad. La H sub 0 niega o rechaza, ¿sí? En ese caso, niega o rechaza la hipótesis de investigación. La HA es otra posible respuesta. Ay, ya me corrí. Esperen. Ya. Esperen, chicos. La otra diapositiva era. Esperen un momento, voy a abrir la otra diapositiva. ¿Dónde está? Un momento, ya mientras abro las otras diapositivas. Ya, ahora sí. Bueno, ahí hemos visto los dos ejemplos de cómo se plantea la hipótesis de investigación.
la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿correcto? Hemos visto estos dos ejemplos. Y ahora vamos a ver qué elementos tiene la hipótesis. O sea, qué partes, como decir, tiene la hipótesis. Toda hipótesis tiene, chicos, 3 elementos. ¿Ya? Toda hipótesis tiene 3 elementos. Ahí está. Primer elemento. La unidad de análisis. Son las entidades u objetos cuyos comportamientos se intenta estudiar. Estas unidades pueden ser participantes, grupos, instituciones, escuelas, profesores, etc. Entonces, elementos de la hipótesis, chicos, está fácil, ¿no? Primero es la unidad de análisis. ¿Cómo vas a identificar la unidad de análisis? Te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿A quién voy a hacer el estudio? Así vas a identificar, chicos, con esa pregunta. ¿A quién voy a hacer el estudio? ¿No? Entonces, en la hipótesis, así tú vas a saber cuál es la unidad de análisis. ¿A quién voy a hacer el estudio? Pues obviamente algún sujeto, algún objeto, ¿no? Miren estas dos hipótesis que hemos planteado. Estas dos hipótesis de las tesis que estamos viendo tienen, ¿ven? ¿A quién voy a hacer el estudio? Acá los trabajadores serenos, ¿no? En el otro, a los estudiantes de secundaria. ¿Ven? Entonces, chicos, así vamos a identificar, en este caso, a los elementos de la hipótesis. Primer elemento es la unidad de análisis, entonces. ¿A quién voy a hacer el estudio? Siguiente elemento. Las variables. Son las características cualitativas. ¿Qué es cualitativa, chicos? Cualitativas son cualidades, pero en este caso, cualidades que no contienen datos numéricos. ¿Ya? Y por otro lado, las cuantitativas sí son las que contienen datos numéricos. ¿Cómo así? Por ejemplo, una característica cualitativa que tú tienes es el sexo. ¿Sí? Sexo masculino o femenino. Esa es una cualidad que todos tenemos, pero no es numérico. Yo para alguien masculino no le voy a poner un número, ni para alguien femenino le voy a poner un número. ¿Correcto? En cambio, si yo digo la edad, edad sí no es una cualidad así, es algo cuantitativo. Es con un dato numérico, ¿correcto? Yo como digo tu edad, pues voy a decir con un dato numérico, ¿no? Tú puedes escribir digamos, 13 años, 18 años, 15 años, pero eso, la mejor forma de expresarlo es en datos numéricos, ¿correcto? Otro, el peso. El peso también es un dato numérico. La talla es un dato numérico. ¿Ven? En cambio, otras cosas que pueden ser cualitativas, puede ser estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, viudo. Bueno, viudo no va ahí. Pero, entonces, cualitativa quiere decir ya todas las características que no contengan un dato numérico, ¿sí? Todo lo que no contenga un dato numérico. De las unidades de análisis, es decir, son el atributo, la propiedad o cualidad que logren estar presentes o ausentes en un individuo o grupo de individuos. ¿Ven? Entonces, la variable es así, ¿ve, chicos? La forma de identificar qué es lo que quiero estudiar o averiguar, así voy a saber cuál es la variable. Entonces, en la hipótesis digo, ¿qué es lo que quiero estudiar o averiguar? Y ustedes mismos se van a responder, ¿no? A ver, lo que yo quiero estudiar o averiguar es el clima familiar y el riesgo suicida, por ejemplo. Lo que yo quiero averiguar o estudiar es la inteligencia emocional. ¿Ven? Así van a identificar ustedes a las variables. Como pueden ver, no es complicado. Es solamente cosa de un poco de práctica, ¿no? Siguiente. Los elementos lógicos. Todo tiene, chicos, elementos lógicos. ¿Ya? Los elementos lógicos, miren, son nexos que relacionan la unidad de análisis con las variables.
Ya las variables entre sí, ajá, son nexos, chicos. Los nexos son como lo que va a lograr juntar a estos dos, ¿ya? Va a lograr juntar tanto a las, en este caso, a las unidades de análisis, ¿no? Como también a las variables. Entonces, veamos. Vamos a ver dos ejemplos. A ver, un momento ya, chicos. Un momentito. Ya, veamos el ejemplo 1. Miren el ejemplo 1. En la investigación, estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos de una institución educativa en Huánuco. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto, puedo decir que existe relación, no existe relación, ¿no? Pero esa parte es lo que menos importa para identificar la unidad de análisis. La unidad de análisis se saca, más que todo, de la parte donde están las variables y a quién vamos a hacer el estudio. Miren. Así vamos a identificar. Unidad de análisis, o sea, ¿a quién voy a hacer el estudio? Los alumnos de una institución educativa. Ahí está. Variables, ¿qué es lo que quiero estudiar o averiguar? Su estilo de aprendizaje y su rendimiento académico. Elementos lógicos es lo que junta a la unidad de análisis con las variables. En este caso sería de y los. Eso es lo que está juntando, ¿no? Entonces, chicos, así de fácil se identifica la unidad de análisis, las variables y los elementos lógicos. Preguntas sobre las variables en exámenes de CEPRE ha venido más que en admisión, ¿no? Así que si alguno de ustedes está en el CEPRE, ¿no? Entonces, ahí más viene justamente como ahí se desarrollan los temas en dos mitades, o sea, por ejemplo, las 6 primeras semanas vienen en el primer examen, las siguientes 5 en el segundo examen, pues por eso sí o sí viene este tipo de preguntas en el CEPRE, ¿no? Así como de población y muestra, etcétera. Pero para la admisión, usualmente lo que más viene es etapas de la investigación, ¿no? Conocimiento, o sea, en este caso, niveles, tipos de conocimiento, o incluso lo que es el marco teórico, ¿no? Es lo que más suele venir. Entonces, ahí tenemos el ejemplo 1, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Claro, en CEPRE, como usualmente se divide en dos mitades, como les digo, en la primera mitad, pues te puede venir cualquiera de los 4 primeros temas, ¿no? Que es esta investigación científica. Y en lo siguiente ya te viene cualquier pregunta de etapas de investigación 1, de la 2, de población y muestra, técnicas e instrumentos, etc. Entonces, ya como les digo, cuando veamos algunas preguntas fijas, ahí vamos a entender más a fondo lo que nos va a venir, ¿no? Ejemplo 2. Te dice, esta es una hipótesis, por ejemplo. Cuando mayor es el rechazo académico que los niños reciben de su profesor, tanto peor será años más tarde su autoconcepto académico. Ajá, ¿qué es lo que te quiere decir esto? Que cuando los niños, ¿no? Reciben el rechazo de su profesor, o sea, yo digo, ¿no? Este alumno es malo, es el peor alumno que he tenido, ¿correcto? Cuando yo digo ese tipo de cosas, ¿ya? El alumno o el niño lo percibe y lo afirma hacia él. Es tanto así que un niño, o sea, decirle eso a un niño es malo, chicos, ¿ya? Por eso al niño
nunca se le debe decir, ¿no? Que tú eres malo, que eso, que el otro, porque él lo asimila rápido. En cambio, a ti decirte que eres mal alumno, no creo que te pongas a llorar por eso, ¿correcto? En cambio, el niño sí se puede poner a llorar por eso, ¿no? En cambio, ustedes que ya están mayores, yo te digo, tú eres un mal alumno, no pasa nada, ¿no? Tú dices, igual me da, ¿correcto? Así es, allá ya es costumbre, dice. Muy bien. Pues, tal y como dicen muchos, ¿no? Ya están acostumbrados, dicen la costumbre, por ahí me dicen. Claro, entonces, por ejemplo, esta es una hipótesis, ¿no? Cuando los niños reciben más rechazo académico, ¿no? De parte de su profesor, tanto peor será años más tarde su autoconcepto académico. O sea, al niño tú le dices, tú eres mal alumno, ¿qué va a pasar? Con el paso de los años se vuelve ya alguien adolescente y dice, no, a mí alguna vez mi profesor me dijo que era mal alumno. Entonces, no, es difícil de progresar para ese joven, ¿no? O si alguien te dice, por ejemplo, cuando eres niño, ¿sabes qué? No sirves para nada, ¿correcto? Entonces, peor se hace, ¿correcto? Ajá, uno, aunque es mayor, tiene sentimientos, dice. Sí, eso es cierto. Pero al niño le choca más, chicos. Se supone que nosotros ya estamos maduros emocionalmente, ¿correcto? O sea, lo superamos, ¿sí? Lo superamos. Así como han podido superar a ella, pues lo van a superar. Entonces, y si no lo superan, pues no sé qué decirles. Ahora veamos acá los elementos. ¿Qué elementos tendrán? Ahí está. La unidad de análisis. O sea, ¿a quién voy a hacer el estudio? ¿No? Acá voy a hacer el estudio a los niños y al profesor. ¿Por qué a los niños y al profesor? Porque estos dos me interesan, ¿correcto? Lo que me interesa es saber si realmente el profesor puede hacer este daño a los niños, ¿no? Y si los niños realmente perciben este daño. Entonces, esa es mi unidad de análisis. ¿A quién voy a hacer el estudio? Al profesor y los niños. Las variables. Las variables, ¿qué es lo que quiero estudiar? Lo que quiero estudiar de ellos es si el rechazo académico tiene algo que ver con su autoconcepto académico. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Quiero ver si su rechazo académico por parte de su profesor de los niños ha tenido algo que ver con su autoconcepto académico años más tarde. Entonces, las variables son únicas. Las variables no tienen que ser en forma de oración, por eso acá te dice, variable, rechazo académico, siguiente variable, autoconcepto académico. Ahora, elementos lógicos. Elementos lógicos, chicos, es así. Es lo que une a la unidad de análisis con las variables. ¿Ya? Lo que une a la unidad de análisis con las variables, ¿ya? Se llama elementos lógicos. Por ejemplo, acá, cuando mayor es sería un elemento lógico, ya que está uniendo a la primera parte. Y tanto... Ay, mi perrita está que ladra. Ya. Ya, miren, chicos. Entonces, cuanto mayor es, en este caso, un elemento lógico. Y ahí está cuanto mayor es. Y el siguiente elemento lógico es el otro que une. A ver, ¿qué más une? Cuanto mayor es el rechazo académico y tanto peor será. ¿Ven? Esos dos son lo que une a los elementos lógicos. ¿Sí? Ejemplo de cómo aceptar o rechazar una hipótesis. A ver, ¿cómo vamos a aceptar o rechazar una hipótesis, chicos, de forma estadística? De forma estadística, miren, vamos a aceptar o rechazar según el margen de error. ¿Sí? Según el error que existe.
Así, ¿ve? Decimos, trabajando con un nivel de confianza del 95%, miren, no hay ningún trabajo de investigación que sea 100% confiable, ojo. Por eso siempre se trabaja solo con el 95% de nivel de éxito. Y un margen de error o nivel alfa del 5%. Esa es la probabilidad de fracaso. Siempre se debe trabajar así, con un 95% de éxito y un 5% de fracaso. Ahora, esto es para ciencias sociales, ¿ya? Para ciencias exactas, como la ingeniería, usualmente se trabaja con un 99% de éxito y un 1% de fracaso. Porque se supone que la ingeniería es una ciencia exacta, ¿correcto? Una ciencia formal. Entonces, no debe haber fallas en la ingeniería. Si la ingeniería me dice que un muro o un puente no se va a caer, pues no le veo fallas, ¿no? No encuentro fallas en esa lógica. Entonces, ¿por qué? Porque es una ciencia exacta la ingeniería. En cambio, la ciencia social es diferente. La ciencia social tiene un nivel de éxito de un 95% y un nivel de fracaso del 5%. Ahora, la medicina, por ejemplo, las ciencias naturales, tienen un 90% de éxito y un 10% de fracaso. Las vacunas usualmente tienen un 75% de éxito y un 25% de fracaso. ¿Correcto? Entonces, así se clasifican, chicos, una hipótesis para aceptar o rechazar según el margen de error. Para que sea seguro, para ahí dice José. Puede ser, vamos. Si tú estudias ingeniería, lo construyes, mi amigo. Entonces, trabajando con un 95% de éxito y un 5% de fracaso. Eso es lo más usual, ¿ya? Lo más usual es las ciencias sociales para la investigación. Ahí está. Si el margen de error es menor a 5%, se aceptará la hipótesis de investigación. ¿Ya? O sea, si el margen de error, por ejemplo, es de 4%, de 3%, de 2%, de 1%, voy a aceptar la hipótesis de investigación. ¿Ya? Voy a aceptar la hipótesis de investigación. Ahora, si el margen de error es menor, no, acá sería mayor. Ajá. Vamos a cambiarle esto para que no se confundan. Le voy a cambiar eso. A ver. Vamos a cambiarle para que no se confundan. Ya, un toquecito. Ya, acá es hipótesis nula. Es mayor. Listo, ahora sí. Ya, miren. También hay, como les digo, otra forma de poder aceptar o rechazar una hipótesis. Y es de acuerdo al margen de error que tenga. Por ejemplo, si te dicen que el margen de error es menor al 5%, se acepta la hipótesis de investigación. ¿Qué quiere decir un margen de error menor a 5? Pues 4, 3, 2, 1. Si el margen de error es de 3, por ejemplo, quiere decir que tu investigación tiene un 97% de éxito. Si tuviera el 2%, es 98% de éxito. ¿Ven? Por eso es. Ahora, si el margen de error es mayor a 5%, se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? ¿Ya? Porque si es mayor a 5, pues es 6, es 7, es 8, ¿no? Y ya tu probabilidad de éxito sería menor, ¿ven? Si fuera 8, el 92%. Si fuera de 15, 85%. Entonces ya se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, la hipótesis de investigación, acuérdense que es aquella que siempre afirma. Mientras que la otra es aquella que siempre niega o rechaza, ¿correcto? Ahora, las variables. Las variables ya estamos estudiando, ¿correcto?
Las variables hemos dicho que son todas aquellas que se pueden medir, controlar o estudiar en la investigación. ¿Cómo identificamos a la variable? Diciendo, ¿qué es lo que quiere estudiar? ¿Sí? También son características, atributos, rasgos, cualidades o propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos. En efecto, las variables son características observables de algo y a la vez son susceptibles de cambio, variación. Miren, así como hay variables cualitativas y cuantitativas, existen variables estadísticas. Miren, observen estas dos tesis. ¿Para qué me sirve a mí la estadística, chicos? Al final sale cuadros en frecuencias y tablas, miren. Miren acá. Miren, estos, por ejemplo, yo hice de esta tesis estos resultados. Y no es que lo haga así de fácil, sino que yo uso un programa, ¿no? Me he tenido que especializar en ese programa para usarlo. Eso es lo bueno, ¿no? Que los programas te botan todo. Entonces, miren, acá. En los resultados se ve las tablas de frecuencias, ahí está, ¿no? Y de esto se hace su gráfico. ¿Ven? De eso se hace su gráfico. Y así de cada cosa que haya, por ejemplo, el sexo masculino, femenino, igual tengo que hacer su gráfico. Del siguiente, del lugar de nacimiento, ¿no? También le tengo que hacer su gráfico. ¿Ven? Este, por ejemplo, es un gráfico de barras, ¿no? No es un histograma. Un histograma es diferente. Tiene que ir con una campanita de Gauss, similar con una campanita de Gauss, ¿no? Entonces, así, chicos, así de fácil se usa para eso la estadística, o sea, las variables estadísticas, lo que vamos a ver acá. Te dice, una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se les denomina constructos o construcciones hipotéticas. Hay variables estadísticas, chicos. Es que hay dos tipos de estadística. Variables, estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ya? La estadística descriptiva es justamente ver las tablas de frecuencias y los gráficos. Y la inferencial es ver datos, ¿ya? Estadísticos. Eso es un poco más complejo, ¿no? Todo tiene, en este caso, estadística descriptiva y estadística inferencial. Todo requiere de eso. Profe, tengo hambre, por ahí dice. Ya, lo último, ya para terminar. Según su influencia puede haber dos tipos de variables. Según su influencia puede ser la variable independiente y la variable dependiente. La independiente, como su nombre mismo lo dice, es aquella que no depende de otro valor. En cambio, la dependiente depende de otra variable. Por ejemplo, si yo te digo la pobreza, ¿no? Y las empresas, ¿no? En estos dos puede ser que estén relacionadas, ¿no? Que puede ser que una depende de la otra. O el empleo y el empleo en este caso, ¿no? Y la pobreza. O sea, si hay mayor empleo, hay menor pobreza. Entonces, puede ser que el empleo, ¿no? En ese caso sea independiente y la pobreza, la dependiente. La pobreza depende del nivel de empleo, por ejemplo. ¿No? Así yo voy a saber cuál es independiente y cuál es dependiente. O si te digo otro, las horas de estudio y el rendimiento académico, las horas de estudio son independientes, ¿correcto? No dependen de nada. Pero tu variable dependiente ahí sería el rendimiento académico. ¿Ya? A ver, independiente ella, dependiente tú, por ahí nos dicen, así de fácil. Ajá, muy bien. Algo así, ¿no? Entonces, ya por ahí hagan sus analogías para que puedan estudiar correctamente. Bueno, entonces chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Voy a terminar 3 minutos antes la clase, ya que la garganta ya no me está dando. ¿Ya?
Entonces, cuídense bastante y ya nos vemos la siguiente. Cuídese. Cuídese, profe. Gracias, chicos. Cuídense igualmente. Ya nos estamos viendo. Cuídense, vayan a almorzar. Gracias, chicos. Cuídense también. Jenny, cuídense. Almuercen rico, chicos. Sí, claro. Ya la otra clase les comparto, ¿ya? Déjala, profe, y es fría, por eso te enfermaste, dice. Nada, amigo. Más bien creo que si tuviera alguien que me abrigue no me hubiera enfermado. Creo que el frío me echó. Ya, chicos, hasta luego. Cuídense a todos.